¿Me avisa? Sí. Gracias. Bueno, muy buenas tardes, compañeros concejales, al equipo acá de la administración por parte de la Secretaría de Desarrollo Social, a nuestra secretaria, a Michael. Vamos a reanudar la sesión de hoy siendo las 2:13 de la tarde. Por favor, secretaria, hagamos llamado a lista para tomar la asistencia de los concejales que están presentes. Buenas tardes, presidente. Amezquita Roa, Mauricio Antonio. Barreto Umaña, José Roenzo. Bejarano Martínez, Ariel Fernando. Buenas tardes, presente. Calderón Vargas, Wilmer Giovanni. Presente. Campos Cubillos, Jaime Daniel. Díaz Jula, Pedro Miguel. Presente, secretaria. Guerrero García, Antonio José. Buenas tardes para todas y todos presentes, secretaria. López Castelanco, Lisney Faima. Piñeros Mora, Jason Leonardo. Romero Fernández, Carlos Alexis. Presente. Vega Huertas, Gilmar Andrés. Buenas tardes, presente. Presidente, con 6 concejales en el recinto tenemos quórum. Gracias, secretaria. Entonces vamos a dar paso al siguiente punto del orden del día. Quinto punto, segundo debate al proyecto de acuerdo número 007 del 2025, por medio del cual se actualiza el acuerdo número 009 del 26 de agosto del 2021 y se actualiza la reglamentación del Fondo Local de Salud del municipio de Monterrey Casanare, de conformidad con la Ley 715 del 2001, Ley 1122 del 2007, Ley 1438 del 2011 y Ley 1608 del 2013. Gracias, secretaria. Entonces, para este proyecto de acuerdo, he designado como ponente al proyecto de acuerdo 007-2025, he designado como ponente al concejal Carlos Romero, a quien le voy a dar el uso de la palabra para que haga lectura de su ponencia. Gracias, presidente. Bueno, buenas tardes a los honorables concejales, a la Secretaría de Desarrollo Social del municipio, bienvenidos, y a la comunidad que nos ve, bienvenidas, perdón, y a la comunidad que nos ve a través de Facebook. Presidentes y concejales, procedo a rendir informe de ponencia al proyecto de acuerdo número 007, por medio del cual se actualizan las disposiciones normativas que regulan el Fondo Local de Salud del municipio de Monterrey Casanare de conformidad con la Ley 715 del 2001, Ley 1122 del 2007, Ley 1438 del 2011 y Ley 1608 del 2013. Este objeto es ya modificado, o sea, cambia con el inicialmente presentado por la Administración Municipal debido a una modificación que se aprobó en comisión. El objeto del proyecto consiste en fijar una nueva reglamentación del Fondo Local de Salud de conformidad con las disposiciones establecidas en la Ley 715 del 2001, Ley 1122 del 2007, Ley 1438 del 2011 y Ley 1608 del 2013, ya que en el momento de aprobación del Acuerdo 009 del 2021 no fue tenida en cuenta esta normativa en dicho acuerdo y es requerido por parte del municipio, por lo que es necesario ajustar la normatividad municipal expedida por el Consejo Municipal de Monterrey sobre el Fondo Local de Salud, puntualmente en lo referente al presupuesto, tanto de ingresos como de gastos de las 3 subcuentas del fondo. En lo expuesto por parte de la Administración, el desarrollo de este proyecto de acuerdo, argumentan que con la presente iniciativa se busca fortalecer y facilitar el eficiente y oportuno recaudo, asignación, contabilización y control de los recursos que constituyen este fondo local y que se dirigen a financiar la dirección y operación de las cuentas maestras, subcuenta de régimen subsidiado en salud, subcuenta de salud pública colectiva y subcuenta de otros gastos en salud, inversión y o funcionamiento, garantizando el uso de estos recursos y la destinación de los mismos. Según la normativa vigente, las entidades territoriales deben organizar un fondo local de salud como una cuenta especial
dentro del presupuesto municipal, sin personería jurídica ni planta de personal, con contabilidad y presupuesto independientes. Esta cuenta debe permitir la identificación precisa del origen y destinación de los recursos, sin que estos se integren a otras rentas municipales ni entren subcuentas del mismo fondo. Perdón, concejal Carlos, vamos a dejar constancia del ingreso a la sesión del concejal Daniel Cubillos, siendo las 2:18 de la tarde. Actualmente, el Fondo Local de Salud de Monterrey se encuentra reglamentado mediante el Acuerdo 009 del 2021. Sin embargo, dicho reglamento presenta vacíos e imprecisiones frente a las disposiciones establecidas en la Ley 1608 del 2013 y el Decreto 1636 del 2016. Por tanto, se hace necesario modificar y actualizar su contenido para cumplir con lo dispuesto en la normatividad vigente y adoptar los lineamientos emitidos por el Ministerio de Salud y Protección Social, especialmente en lo relacionado con los procesos de ejecución y control de los recursos del Sistema General de Participaciones para la Salud. La reglamentación del Fondo Local de Salud es una obligación normativa, pero además también resulta conveniente para la administración municipal, ya que establece parámetros claros para la planeación, ejecución y control de los recursos del Sistema General de Participaciones en Salud. Permite garantizar el manejo independiente de cada una de las subcuentas y facilita la ejecución conforme a los criterios definidos para cada componente. Régimen subsidiado, salud pública colectiva y otros gastos en salud. El reglamento actualizado es una herramienta que mejora las actividades relacionadas con la rendición de informes financieros ante el Ministerio de Salud y Protección Social, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la Contaduría General de la Nación, los organismos de control y demás autoridades competentes. Perdón, concejal Carlos Romero, dejamos constancia del ingreso al recinto del concejal Mauricio Amezquita, siendo las 2:20 de la tarde. Aunque en un primer momento se creó el Fondo Local de Salud Municipal de Monterrey mediante el Acuerdo Municipal 21 del 20 de noviembre del 2007 y posteriormente se creó el Acuerdo 09 del 26 de agosto del 2021 mediante el cual se reglamentó su funcionamiento, esta reglamentación no se ha actualizado conforme a la normatividad vigente, en especial la Ley 1438 del 2011 y la Ley 1608 del 2013. Así, en atención de lo anterior, en primer lugar, la actualización de la reglamentación del fondo permite programar, elaborar y presentar el anteproyecto del presupuesto de ingresos y egresos del Fondo Local de Salud para su incorporación en el municipio, en coordinación con las dependencias señaladas en la ley y en virtud de lo establecido en las normas orgánicas del presupuesto del municipio, articulando con el marco fiscal de mediano plazo, el plan financiero, plan operativo anual de inversiones y el plan mensualizado de caja. Asimismo, con la actualización se logra fortalecer los trámites relacionados con pagar de manera oportuna y adecuada las obligaciones que se hayan contraído con cargo a los recursos del Fondo de Salud, debidamente autorizados en el presupuesto y en el programa anual mensualizado de caja. También la adopción de la reglamentación actualizada del fondo permite mejorar las actividades relacionadas con rendir los informes financieros del Ministerio de Salud y Protección Social al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a la Contaduría General de la Nación, al municipio, a los organismos de control y a los que sean requeridos por la autoridad competente cuando estos lo soliciten o cuando así lo establezcan las disposiciones. Perdón, concejal, dejamos constancia del ingreso de la concejal Lisney López, siendo las 2:22 de la tarde. Con todo este planteamiento por la administración municipal, las siguientes consideraciones generales fueron realizadas en la realización de la ponencia y se manifiesta que el Fondo de Salud es una cuenta especial en el presupuesto de los departamentos, distritos y municipios con unidad de caja al interior del mismo, sometido a las normas del régimen presupuestal y fiscal de la respectiva entidad territorial. El objetivo de los fondos de salud es facilitar el eficiente y oportuno recaudo, asignación, contabilización, administración y control de los recursos para financiar la dirección de prestación de servicios de salud por parte de los departamentos, distritos y municipios en su respectiva jurisdicción, de conformidad con los criterios de distribución establecidos en la ley. En los términos establecidos en el decreto 1893 del 94, los fondos de salud se crearán y organizarán a iniciativa del gobernador o alcalde mediante ordenanza o acuerdo expedido por la respectiva asamblea o consejo, según sea el caso, o en uso de facultades extraordinarias otorgadas para tal fin a las respectivas autoridades. La Ley 715 del 2001 establece como competencia de los municipios dirigir y coordinar el sector salud y el Sistema General de Seguridad Social en Salud en el ámbito de su jurisdicción y dispone que para la administración de los recursos de salud se deberá organizar un fondo local de salud.
Bajo el marco de la normatividad vigente, en las entidades territoriales deben organizar un fondo local de salud que les permita administrar y manejar todos los recursos destinados a dicho sector como una cuenta especial dentro del presupuesto municipal, sin personería jurídica ni planta de personal, separado de las demás rentas del municipio, conservando un manejo contable y presupuesto independiente y exclusivo que permiten identificar con precisión el origen y destinación de los recursos de cada fuente de conformidad con lo previsto en la ley. En ningún caso los recursos destinados de salud podrán hacer unidad de caja con las demás rentas del municipio, ni entre las diferentes subcuentas del fondo. El manejo contable de este fondo debe regirse por las disposiciones en tal sentido expida la Contaduría General de la Nación. El proyecto es conveniente en la medida en que al actualizarse una nueva reglamentación del Fondo Local de Salud del municipio de Monterrey Casanare, le permita a la administración municipal gestionar en forma eficiente y de manera oportuna los recursos destinados al sector de salud de conformidad con las competencias establecidas por la ley al municipio, como se describen de manera concreta en los siguientes párrafos. La actualización de la reglamentación del Fondo Local de Salud permite programar, elaborar y presentar el anteproyecto de presupuesto de ingresos y egresos del Fondo Local de Salud para su incorporación del municipio, en coordinación con las dependencias señaladas en la ley y en virtud de lo establecido en las normas orgánicas de presupuesto del municipio, articulando con el marco fiscal de mediano plazo, el plan financiero, plan operativo anual de inversión y el plan mensualizado de caja. Asimismo, con la actualización se logra fortalecer los trámites relacionados con pagar de manera oportuna y adecuada las obligaciones que se hayan contraído con cargo a los recursos del Fondo de Salud debidamente autorizados en el presupuesto y en el programa anual mensualizado de caja. También la adopción de la reglamentación actualizada del fondo permite mejorar las actividades relacionadas con rendir los informes financieros del Ministerio de Salud y Protección Social al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a la Contaduría General de la Nación, al municipio, a los organismos de control y a los que sean requeridos por la autoridad competente, cuando esto lo soliciten o cuando así lo establezcan las disposiciones vigentes. Conforme a las anteriores consideraciones, como ponente se ve la necesidad de ajustar el proyecto presentado por la Administración con miras a dejar un acuerdo útil y claro, cuestión que se explicará en el capítulo de propuestas de modificación. Por último, revisado el proyecto de acuerdo en estudio con las disposiciones que vienen hasta la fecha contenidas en el Acuerdo 09 del 2021, se dejan presentes los cambios puntuales a los que obedece la modificación, los cuales los cambios que se evidencian en el estudio son los siguientes. Una de las primeras modificaciones del fondo consiste en la estructura del Fondo Local de Salud, corrigiendo el nombre de la segunda subcuenta y dejándola nombrada como Subcuenta de Salud Pública Colectiva, y establecen disposiciones de cuál será el manejo de las subcuentas a través de aperturas de dos cuentas bancarias y manejo de otros gastos de salud e inversión deben manejarse a través de operaciones de débito electrónicas a cada uno de los beneficiarios. Cambios en ingresos de las subcuentas. Otro cambio que sustenta la Administración para establecer una nueva reglamentación es la inclusión dentro del artículo correspondiente a los ingresos de la subcuenta de régimen subsidiado de salud, la fuente de financiación que se asigne por parte de la Administración de Recursos del Sistema de Seguridad Social de Salud ADRES, en Salud ADRES. Perdón, compañero, vamos a dejar constancia del ingreso del concejal Robinson Barreto, siendo las 2:26 de la tarde. En el Acuerdo 009 del 2021, establecía la fuente de recursos que se asignen de la subcuenta de solidaridad del Fondo de Solidaridad y Garantía para la Afiliación de la Población Pobre mediante subsidios de demanda y conforme a la Resolución 3042 del 2007, e incorporar la fuente de los recursos provenientes de regalías que se destinen para la financiación del régimen subsidiado en salud. Otro cambio es en cuanto a la fuente de financiación de ingresos de la subcuenta de salud pública colectiva, para adquirir la fuente de los recursos del componente de propósito general del Sistema General de Participaciones asignados por el municipio que se destinen para las acciones de salud pública colectiva, así como incluir los recursos provenientes de regalías petroleras destinados a salud pública,
y se eliminan los recursos que se asignen al municipio para salud pública colectiva provenientes del Fondo de Solidaridad y Garantía. Otro cambio es en cuanto a la fuente de financiación de ingresos de la subcuenta de otros gastos en salud, para incluir como ingresos de esta subcuenta los recursos de participación de propósito general que el municipio destine libremente para inversión o financiamiento del sector salud y de los recursos de regalías destinados a esta subcuenta, los recursos destinados por la Nación y las entidades territoriales al desarrollo de las acciones de reorganización de redes de prestación de servicios de salud. Igualmente se agrega un parágrafo que establece los recursos destinados al programa de organización y modernización de rentas establecidas en el artículo 54 de la Ley 715 del 2001. No habrá unidad de caja por su destinación específica. Cambios en gastos de las subcuentas. Modificación solicitada para incorporar en gastos de la subcuenta de régimen subsidiado de salud, referente en cuanto a la financiación de los programas de saneamiento fiscal y financiero de las entidades sociales del Estado. Se modifica la norma que contiene dicha financiación. Se elimina categorizadas en riesgo, medio y alto, en cumplimiento a la Ley 1438 del 2011. Se solicita incluir un parágrafo correspondiente a la aplicación de los porcentajes de este artículo para los gastos de la subcuenta del régimen subsidiado en salud. Deben tener en cuenta las normas vigentes que rigen para el momento, en el evento de que se expidan disposiciones que modifiquen los porcentajes acá previstos. Modificación a los gastos de la subcuenta de salud pública colectiva en el sentido de reformular en cuanto a la inclusión de la norma del gasto de las acciones de gestión de salud pública asignadas, incluyendo la norma puntual. Esto es la resolución 518 del 2015. Modificación solicitada para incorporar en gastos de la subcuenta de otros gastos en salud. Se incluye en gastos de esta subcuenta la norma en lo referente a los gastos destinados a la financiación o cofinanciación de proyectos de inversión o acciones de salud diferentes a las competencias en las demás subcuentas, incluidos los recursos destinados para la asistencia a ancianos, niños adoptivos y población desprotegida, atención en salud a población inimputable por trastorno mental, proyectos para la población en condiciones especiales y de prevención de la violencia y promoción de la convivencia pacífica. Por último, se solicita eliminar el artículo de control fiscal. Las demás disposiciones no se están modificando. Esto es básicamente los cambios fundamentales en lo referente a los ingresos y gastos de las subcuentas del Fondo Local de Salud. En comisión tercera se realizaron unas modificaciones al proyecto de acuerdo vamos a proyectarlas para que los concejales nos sigan. No, no, señor. Ahí se ve bien. La primera modificación fue al título del proyecto y el título aprobado en comisión es el siguiente. Quedaría el acuerdo por medio del cual se actualizan las disposiciones normativas que regulan el Fondo Local de Salud del municipio de Monterrey, Casanare, de conformidad con la Ley 715 del 2001, Ley 1122 del 2007, Ley 1438 del 2011 y Ley 1608 del 2013. Ese sería el título del proyecto aprobado en comisión. Sí. Y es que quería leerlo, pero no se ve. Sí. El título anterior, ya la secretaria lo va a leer para que ustedes vean la diferencia. Buenas tardes. El título presentado por la administración fue: por medio del cual se actualiza el acuerdo número 009 del 26 de agosto de 2021 y se actualiza la reglamentación del Fondo Local de Salud del municipio de Monterrey Casanare de conformidad con la Ley 715 de 2001, Ley 1122 de 2007, Ley 1438 de 2011 y Ley 1608 de 2013. Gracias, secretaria. Bueno, como pueden ver, pues básicamente lo que se hizo fue dejar el título general. Ya el resto de la actualización del acuerdo
aprobado ya estaría inmerso dentro del desarrollo del acuerdo municipal. Entonces, como dejar claro a qué hace referencia específicamente este acuerdo, que es básicamente actualización de las disposiciones normativas del Fondo Local de Salud. La modificación 2 se da al artículo 1 debido a que al modificarse el título, el artículo se debe modificar también. El artículo anteriormente estaba de la siguiente manera. Actualizar el acuerdo número 009 del 26 de agosto del 2021, que derogó el acuerdo número 21 del 20 de noviembre del 2007, que a su vez creó el Fondo Local de Salud, y en consecuencia se actualiza el reglamento del Fondo Local de Salud del municipio de Monterrey Casanare en los términos de este acuerdo, de conformidad con la Ley 715 del 2001, la Ley 1122 del 2007, Ley 1438 del 2011, Ley 1608 del 2013, la reglamentación que expide el Gobierno Nacional, en especial la Resolución 3042 del 2007 del Ministerio de Salud y Protección Social, y las normas que las modifiquen, adiciones o sustituyan. Entonces, como se modificó el título, donde anteriormente con lo que presentó la administración se nombraban todos los acuerdos que se actualizaban o se modificaban, entonces como ya lo dejamos todo inherente dentro del desarrollo del acuerdo, entonces también debemos modificar el artículo y quedó aprobado de la siguiente manera: por medio del cual se actualiza y se reglamenta el Fondo Local de Salud del municipio de Monterrey Casanare, en los términos de este acuerdo de conformidad con la Ley 715 del 2001, la Ley 1122 del 2007, Ley 1438 del 2011, Ley 1608 del 2013, la reglamentación que expide el Gobierno Nacional, en especial la Resolución 3042 del 2007 del Ministerio de Salud y Protección Social, y las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan. Adicionen. Perdón. Dejamos constancia del ingreso del concejal Jason Piñeros, siendo las 2:35 de la tarde. La modificación 3 fue para el artículo 31. Se modificó lo referente a la derogatoria que fue presentado como artículo 31, en virtud de que se hace necesario derogar el acuerdo 009 del 2021, y el artículo quedaría de la siguiente manera. El artículo 31 dice sobre la vigencia, disposiciones y normas anteriores. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción y publicación, deroga todas las disposiciones y normas que le sean contrarias, en especial el acuerdo municipal 009 del 2021. Entonces ya quedaría claro aquí en este artículo a qué hace referencia a la modificación, que el anterior acuerdo era el 009 del 2021. Una vez contextualizado de manera general lo que es el Fondo Local de Salud como ponente del proyecto, de la referencia, se concluye que es deber legal del municipio organizar un Fondo Local de Salud para la administración y manejo de los recursos del Sistema General de Participaciones y de todos los demás recursos destinados al sector salud. En tal sentido, una vez expuestas las anteriores consideraciones y por encontrar que el proyecto es constitucional, legal y conveniente, presento ponencia positiva y propongo a los honorables concejales de la plenaria antes de realizar la proposición, le cedo el uso de la palabra a la secretaria para que leer el informe de comisión. Informe de Comisión Tercera Administrativa o de Asuntos Generales. En el recinto Honorable Consejo Municipal, siendo las 8:14 de la mañana del día sábado 24 de mayo del 2025, la Comisión Tercera Administrativa o de Asuntos Generales, asistiendo a los concejales Jaime Daniel Campos Cubillos, Jason Leonardo Piñeros Mora, Carlos Alexis Romero Fernández, en sesión de comisión se reunieron para desarrollar el orden del día, donde se dio el primer debate y votación al proyecto de acuerdo número 007 del 2025, por medio del cual se actualiza el acuerdo número 009 del 26 de agosto del 2021 y se actualiza la reglamentación del Fondo Local de Salud del municipio de Monterrey Casanare, de conformidad con la Ley 715 del 2001, Ley 1122 del 2007, Ley 1438 del 2011 y Ley 1608 del 2013. Por unanimidad es aprobado el proyecto de acuerdo número 007 del 2025, según el acta 004
del día 24 de mayo del 2025 de la Comisión Tercera Administrativa o de Asuntos Generales. Sin ninguna otra intervención, se cierra la sesión de comisión a las 9:21 de la mañana. Jaime Daniel Campos Cubillos, presidente de Comisión Tercera. Jason Leonardo Piñeros Mora, secretario de Comisión Tercera. Gracias, secretaria. Entonces, en orden de ideas, compañeros, presento ponencia positiva y propongo a ustedes, concejales de la plenaria, dar segundo debate del proyecto de acuerdo 007, por medio del cual se actualizan las disposiciones normativas que regulan el Fondo Local de Salud del municipio de Monterrey Casanare, de conformidad con la Ley 715 del 2001, Ley 1122 del 2007, Ley 1438 del 2011 y Ley 1608 del 2013, junto con las modificaciones aprobadas en comisión. Presidente, ha sido rendido el informe de ponencia de Comisión Tercera. Compañeros concejales, ha sido leída la proposición del concejal Carlos Romero para que el proyecto número 007-2025 con sus modificaciones ingrese a plenaria. Quienes estén de acuerdo, por favor, levantar su mano. Con 11 votos positivos es aprobada la proposición, entonces entramos a debate. Le damos el uso de la palabra al ponente del proyecto. Gracias, presidente. Bueno, compañeros concejales, en la Comisión Tercera, que trabaja bastante bien la Comisión Tercera, hicimos un ejercicio muy bueno, aunado con la administración municipal, para poder organizar este proyecto de acuerdo que, en pocas palabras, y como se los comenté en el informe de ponencia, es para darle cumplimiento a una normatividad que exige para el correcto funcionamiento de los fondos locales de salud, en este caso para el municipio de Monterrey, y es básicamente acogerse a esa reglamentación y actualizar el proyecto de acuerdo 09, que es mediante el cual se va conformado el Fondo Local de Salud, y actualizarlo a esa normatividad actual. Y se realizaron, pues como ustedes pudieron ver, se realizaron unas modificaciones que fueron las planteadas, 3 modificaciones, que ya fue del tema de, digamos, lo que de redacción de los artículos y del título, para que quedara un poquito más claro y no tuviera como tanto enredo en que se actualiza el acuerdo y se deroga el otro acuerdo, y en fin, sino que quedara un poquito más claro. Ya el resto queda inherente en lo que tiene que ver con las consideraciones jurídicas y demás dentro del proyecto de acuerdo. Entonces es menester poder aprobar este proyecto de acuerdo en cumplimiento a la normatividad que ya les comenté, que específicamente es la Ley 715 del 2001, la 1122 del 2007, la 1438 del 2011 y la 1608 del 2013. Entonces, pues compañeros, está abierto el debate. Me gustaría escuchar la participación. Gracias, presidente. Bueno, compañeros concejales, me disculpo al ponente. Yo he invitado al equipo de la administración también para que hiciera una pequeña exposición. Pues ya el colega Carlos ha explicado desde la ponencia, pero pues le voy a dar el uso de la palabra a la doctora Karina Gordillo, secretaria de Desarrollo Social. Tiene el uso de la palabra y bienvenida. Muy buenas tardes para todos, para las personas que nos están viendo en este momento, para todo el honorable consejo. Muchísimas gracias por la invitación. Primero que todo, pues quiero presentar al equipo de trabajo que hace parte de este tema del Fondo Local de Salud. Nos acompaña la doctora Viviana, ella es nuestra referente y pues, coordinadora, digo yo, de todo el tema de salud pública. Está la doctora Shirley, ella es la profesional de apoyo de aseguramiento, y está la doctora Natalia, que ella también hace parte del apoyo al aseguramiento. Nosotros traíamos una presentación, pero pues ya vemos que el ingeniero Carlos hizo pues la socialización de todo lo que se debe adecuar para este fondo local de salud, actualizar, ¿no? Esta actualización nace de una mesa técnica que se hizo el año pasado con
en noviembre con la Secretaría de Salud. Ellos nos hicieron unas recomendaciones, o sea, encontraron unos hallazgos y nos solicitaron hacer esta actualización. Por eso hoy se presenta. Pues yo veo que pues ustedes llevan todo el día acá. No sé si nos enfocamos a un tema pues muy importante que pues es más como para entender, que es el tema de este presupuesto. De dónde sale, en qué se invierte y qué se reporta, cuánto es. Y más bien nos enfocamos en eso, y si tienen alguna pregunta, pues aquí estamos para darle claridad. Entonces podemos rendir todo. Bueno, ¿será que nos sentamos? Ay, sentémonos. Sí, solo presupuesto. Bueno, entonces ya como el concejal Carlos les contaba qué es el Fondo Local de Salud, yo espero que recuerden qué es el Fondo Local de Salud, y pues contarles que el Fondo Local de Salud, como es una cuenta especial diferente de las demás cuentas que tiene la Alcaldía Municipal, nosotros desde el área de salud debemos reportar varios informes en conjunto con Hacienda para garantizar que los recursos que están en el Fondo Local de Salud se ejecuten de manera adecuada. Tenemos que un reporte que realizamos para el Ministerio de Salud y Protección Social, que es el presupuesto anual de inversiones que se realiza de manera anual. Nosotros lo reportamos más o menos para el mes de agosto de cada año. También realizamos un reporte de la ley 188 del 2023, que es el anexo técnico 1 y el anexo técnico 3. El anexo técnico 1 es todo lo que tiene que ver con el régimen subsidiado, que se reporta también de manera anual. Y el segundo reporte, que es el anexo técnico 3, que es la ejecución de los recursos del régimen subsidiado, y estos recursos sí se deben reportar de manera trimestral a la Secretaría de Salud, y la Secretaría de Salud los reporta al Ministerio de Salud. Tenemos otro reporte del Ministerio de Salud de una resolución que es la 6348, que también tiene un anexo técnico número 4 y número 6. Estos anexos corresponden a todo lo que tiene que ver con salud pública. Entonces, aquí reportamos de la misma manera la ejecución y lo que tenemos del Sistema General de Participación en Salud. Uno es anual y el otro también es trimestral, se reporta de manera trimestral a la Secretaría de Salud y al Ministerio de Salud. Nuestro siguiente reporte, que empezamos a partir de este año, que es la circular 044 del 2021, esta resolución circular empezó a regir desde la pandemia, desde COVID, y tiene dos anexos, que es el anexo 1 y 2 también, y que es lo que sobra del presupuesto del Fondo Local de Salud de SGP de las vigencias anteriores. Debemos reportar ese informe de manera trimestral en conjunto con Hacienda. Reportamos esto a una plataforma del Ministerio de Salud, y el anexo 2, que son los saldos también de esa vigencia, se reportan de manera anual. Tenemos el siguiente reporte, que es todo lo que contiene la resolución 518 del 2015, que esta resolución es todo lo que tiene que ver con el plan de intervenciones colectivas. Nosotros desde el área de salud pública debemos reportar de manera mensual la contratación del plan de intervenciones colectivas, cuánto fue el recurso, y la contratación del personal de salud pública y del área de aseguramiento. Se reporta a la Secretaría de Salud para rendir cuentas. A la Supersalud también le reportamos otra información del anexo técnico FT 035 y 034, que cargamos un archivo plano con la ejecución y los gastos del Fondo Local de Salud. Rendimos también otro informe a la Superintendencia Nacional de Salud, que es el archivo 276, que se hace de manera trimestral. También reportamos mensual, ese es mensual. Reportamos en el FUD la información a la Contraloría General de la Nación de manera trimestral, y todos los demás informes que requiera
las entidades departamentales o nacionales. En la página del Ministerio de Salud, nosotros desde el año 2024 debemos realizar un cargue del Plan Territorial de Salud que hace parte del Plan de Desarrollo Municipal. Se carga la ordenanza del Plan de Desarrollo, se cargan todo lo que tiene que ver con el presupuesto del área de salud pública y el Plan de Acción en Salud. Y de manera trimestral vamos realizando el seguimiento de la ejecución de los gastos de cada cuenta del Fondo Local de Salud, que es cargado al Ministerio de Salud para su respectivo seguimiento. Bueno, ya aquí les presento el presupuesto del Fondo Local de Salud para el año 2024. Entonces ustedes ven aquí que el Fondo Local de Salud para el año 2024 tenía un presupuesto de 17.646.541.534 millones de pesos, de los cuales se dividen en 3 proyectos. El primer proyecto es la conservación del cementerio del municipio de Monterrey. En este presupuesto tenemos 40 millones. En nuestro segundo proyecto es el fortalecimiento de capacidades para la vigilancia y control en salud pública y el plan de intervenciones colectivas. Para el año 2024 teníamos 983.916.807 y para el área del proyecto de régimen entonces tenemos implementación de acciones para garantizar el aseguramiento en salud de la población del municipio de Monterrey. Aquí teníamos 16.622.624.727. Este es el recurso que ingresa al municipio de Monterrey para la atención de la población del régimen subsidiado de las EPS que están aquí en el municipio. Para el año 2025, entonces, el presupuesto definitivo de nuestro Fondo Local de Salud son 20.425.367.986. Para el primer proyecto, que es la conservación del cementerio, tenemos 159.182.658. Para el proyecto del fortalecimiento de la vigilancia en salud pública y el plan de intervenciones colectivas tenemos 1.122.185.328. Y para el área del régimen subsidiado tenemos 19.000.144. Entonces, este es el presupuesto definitivo del año 2025 del Fondo Local de Salud. Sí. Bueno, algo importante, las fuentes de ingreso de cada uno de este presupuesto. Tenemos el presupuesto, las fuentes de libre inversión, el presupuesto del Sistema General de Participaciones, tenemos la fuente de T530, el presupuesto para el área del régimen subsidiado, tenemos a ADRES, también una parte del departamento pues que realiza un giro. Recordar que los 19.000 millones que vemos ahí están ahí, pero están sin situación de fondo, o sea, el municipio no toca ese recurso, sino solamente realiza el seguimiento para que le realicen los giros a cada una de las EPS de régimen subsidiado. También recordar que para el área de salud pública, el Ministerio de Salud pone una parte del recurso para poder realizar acciones de vigilancia en salud pública. Por eso es importante que el municipio cumpla con las metas de vacunación y demás metas para que pues el ministerio de esta manera nos retribuya con más recursos para el área de vigilancia. Bueno, aquí es nuevamente el resumen de cómo están distribuidas por las cuentas. Es el mismo recurso, sino que pues ya cada una está definida en sus subcuentas. Como lo decíamos, el Fondo Local de Salud está dividido en 3 cuentas. La primera, que es la subcuenta de régimen subsidiado, la segunda, la subcuenta de salud pública, que son 2 cuentas maestras, y la tercera, que es otros gastos en salud.
Bueno, creo que eso era lo que ya queríamos contarles un poquito para que ustedes supieran cuál era el presupuesto que nosotros tenemos para el año 2025. No sé si hay alguna otra pregunta o ¿no? Si quieren saber algo más. Gracias, doctora Viviana Guerrero. ¿Algún concejal desea intervenir de la plenaria? Bueno, concejal Daniel Cubillos tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. Pues no, por demás, como manera de comentarle a los compañeros, pues por ejemplo para el caso mío, uno no tiene mucho conocimiento con respecto a ese tipo de proyectos porque pues son cosas normativas del tema de salud pública que uno no maneja. Por eso pues la comisión tercera solicitamos una asesoría con el doctor Yader de Secretaría de Hacienda, porque pues asesor de Secretaría de Hacienda, porque había muchos términos de la parte contable. También le solicitamos a la administración que nos hiciera, nos resaltara y nos explicara cuáles eran las modificaciones o las actualizaciones que se iban a hacer, y le solicitamos también que nos, como la motivación del proyecto de acuerdo también estaba basada en unos hallazgos de una mesa técnica. Entonces también solicitamos copia de esa acta sobre esos hallazgos, pues para conocerla un poquito mejor. Y pues allí como conclusión nos damos cuenta que necesariamente pues es un proyecto que solamente es por normatividad que toca hacerlo, y que puedo decir que el 95% más o menos de los recursos que se manejan en este fondo son sin situación de fondo, o sea que son directamente, entran al presupuesto pero no los maneja la administración, solamente es un porcentaje muy poquitico, creo que es el del Coljuegos. Sí, con el 25%. Con el 25%, pero no del total, sino de una partecita, que es donde como que la administración contrata a algunos profesionales para el seguimiento a todos esos programas de salud pública. Entonces realmente es muy poco lo que maneja directamente la administración, y pues la administración también puede hacer inversiones si tiene recursos, o puede inyectar recursos a esta subcuenta, pero solo a una parte muy, muy pequeñita del proyecto. Entonces era como para contarles eso, compañeros, y pues no tengo más que decir, presidente. Muchas gracias. Gracias, concejal Daniel Cubillos. ¿Algún otro concejal desea intervenir? ¿No? Bueno, entonces vamos a votar la suficiente ilustración, compañeros concejales. Quienes estén de acuerdo que ha habido suficiente ilustración en este proyecto de acuerdo número 007-2025, por favor levantar su mano. Con 10 votos positivos de concejal Jason Piñeros, Daniel Cubillos, Mauricio Amezquita, Giovanni Calderón, Robinson Barreto, Antonio Guerrero, Pedro Díaz, Andrés Vega, Carlos Romero y Ariel Bejarano. Entonces, se da la suficiente ilustración en este proyecto. Compañeros, entonces, quienes estén de acuerdo que se cierre el debate del proyecto 007-2025, por favor levantar su mano. Con 9 votos positivos de Jason Piñeros, Daniel Cubillos, Giovanni Calderón, Robinson Barreto, Mauricio Amezquita, Antonio Guerrero, Pedro Díaz, Carlos Romero y Ariel Bejarano, damos por agotado el punto número 5. Queda cerrado el debate de este proyecto de acuerdo número 007 de 2025.
Y damos por terminado el punto número 5. Por favor, secretaria, siguiente punto del orden del día. Sexto punto, intervención, invitado Secretaría de Infraestructura. Compañeros concejales, el secretario de Infraestructura me acaba de comunicar que no es posible estar presente en la sesión del día de hoy, entonces le vamos a dar espacio para el día de mañana. ¿Listo? Compañeros concejales, vamos a pasar el siguiente punto del orden del día. Séptimo punto, proposiciones y varios. Compañeros, estamos en proposiciones y varios. Si alguno desea hacer alguna proposición, compañeros concejales, concejal Carlos Romero tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. Quería hacer una pregunta, presidente, si la sesión de mañana, la plenaria de mañana jueves, queda programada para las 4 de la tarde. Sí, ya se coordinó con los secretarios y se llegó al acuerdo de que la sesión es a las 4 de la tarde, para el día de mañana. Gracias, presidente. Mañana vamos a contar con la presencia del secretario de Educación, del secretario de Desarrollo Económico y secretario de Infraestructura. ¿Listo? Entonces, que tengan una bendecida tarde y mañana nos vemos.